Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. En el momento en el que tú me estés viendo, te deseo lo mejor. Hoy quiero hablar de un tema sumamente interesante. El tema del que quiero hablar hoy es acerca de seamos amistosos ahora. Y para comenzar, pues quiero hablar acerca de qué es la amistad. La amistad es la capacidad de relacionarnos con otras personas. Es una experiencia en la que creamos esta conexión, este vínculo. Puede ser ya sea con un animal, con una persona o hasta puede ser con alguna cosa material. La idea está en saber cómo comprender realmente qué es la amistad. Y la amistad es algo que normalmente podemos observar en todas partes. Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Podemos crear esos vínculos que es un vínculo más fuerte al de solamente personas conocidas, o sea, porque podemos conocer a muchas personas, pero no podemos llevarnos de la misma manera que sería como con amigos, con amistades, porque el vínculo es más fuerte, porque esto se construye con el paso del tiempo, con la lealtad, con la confianza. Entonces siento que esto es sumamente importante cuando nos damos cuenta del valor que tiene la amistad en nuestros días, porque pues como somos personas, somos seres sociales, es importante que creemos estos vínculos con todas las personas que conozcamos, pero igual está esta parte en saber con quiénes nos vamos a empezar a juntar, quiénes van a ser nuestras amistades, porque la idea y lo fundamental es esto, en saber escoger. Porque si no sabemos escoger o solamente nos dejamos llevar por las primeras personas que llegaron, pues aquí es donde nosotros tenemos que aprender a observar, porque dice un dicho que las malas amistades echan a perder los buenos hábitos. Y esto también está en la Biblia, en donde habla acerca de eso. Nosotros al crear una amistad, al crear un vínculo con otras personas, pues obviamente que existe la confianza, existe las palabras y esto es lo que hace que la conexión sea aún más fuerte. Y claro que con el paso del tiempo esta amistad, este lazo se hace mucho más fuerte o puede que se haga más débil. Esto ya dependerá de cuán nosotros pongamos en las amistades, porque es sumamente importante pues que a lo largo de nuestra vida empecemos a crear amistades con personas positivas, con personas que nos sumen, con personas que probablemente sean mejores que nosotros en distintos aspectos. Y también, por ejemplo, no importa la edad, el rasgo, el género, porque al final podemos hacer amistad con todas las personas, también hasta con las cosas que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos crear como esta amistad con la naturaleza, con las cosas que normalmente nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Siento que todo esto es sumamente importante, porque si nunca lo tomamos en cuenta o realmente nunca nos damos cuenta de la importancia que tiene el crear un lazo con otra persona, pues probablemente si no lo sabíamos, pues solamente íbamos a ignorar eso y íbamos a ir por la vida solamente observando a las personas como cualquier otra. Pero cuando realmente conectamos con otras personas, cuando realmente nos damos el tiempo, cuando realmente nos damos la oportunidad de prestarnos con otras personas, siento que pues de ahí parten muchas cosas, tanto ideas, tanto pláticas, conversaciones, charlas, porque pues todos a lo largo de nuestra vida tenemos distintas experiencias, distintas vivencias y podemos compartirlas con todas las personas y esto nos ayuda pues más que nada con las personas en las que confiamos surgen ese tipo de conversaciones, ¿no? Y también conversaciones mucho más profundas, cosas que probablemente no le contaríamos a nadie y esto es cuestión de confianza, es cuestión de conexión y es sumamente importante todo esto que hagamos, que empecemos a cultivar hoy amistades sólidas,
amistades llenas de amor, llenas de cariño, llenas de confianza, de lealtad, porque si solamente ignoramos, por ejemplo, el ser leales o el ser respetuosos, porque esto no tiene que salirse, o sea, podemos entender que en la familia, pues el lazo familiar nunca se va a romper y entonces es mucho más duradero porque estamos hablando de la familia, pero cuando vamos alrededor del mundo y empezamos a crear amistades, pues siento que aquí es donde debemos de tener como mucho cuidado, mucha observación y al final pues también mucha intención en la que nosotros vamos a tener la intención de crear amistades, de crear vínculos con las demás personas, pues porque al final se trata de pues de hacer amigos, ¿no? Y no solamente de hacerlos por hacer, o sea, crear como este vínculo en donde confiemos en las otras personas y las otras personas confíen en nosotros. Esto ya es cuestión de el cómo nosotros vamos a actuar, el cómo nosotros vamos a tratar a las otras personas y siempre tomar en cuenta esto. Siempre ser respetuoso con las demás personas, ser respetuoso con nosotros mismos y esto es lo que va a crear muchas más conexiones con otras personas porque también esto influye, es importante que a lo largo de nuestra vida, si convivimos con muchas personas, con varias personas, pues va a haber personas con las que conectemos, con las que nos llevemos bien y puede que haya personas con las que no conectemos y no les caigamos bien. La idea tampoco está en frustrarnos ni en entristecernos, sino en aceptar pues las cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, pues poner como una especie de barrera, como una especie de ¿cómo se podría decir?, de separación de distancia con esas personas, pero también no estar como cerrados a ofrecerles nuestra amistad, porque al final pues todos somos personas, todos somos seres humanos y todos tenemos como esta habilidad, esta cualidad de poder transmitir, de poder comunicarnos con otras personas, diciendo que es fundamental cuando no lo dejamos a la y se va o lo tomamos como un juego porque al final siento que es algo muy serio, siento que es algo que realmente nos une con otra persona en donde existe esta conexión y eso siento que no se consigue con cualquier persona. Entonces es importante que pues que sepamos con quiénes nos vamos a juntar, con quiénes vamos a estar conviviendo momentos, días, con quiénes no o con quienes podríamos intentar dar el tiempo, ¿no? Porque también está en esta cuestión de amar al, al prójimo, de amar tanto al enemigo, ¿no? Porque no se trata solamente de odiar y de guardar rencor, ¿no? Al final se trata de apreciar a todas las personas porque todos son importantes y porque todos tenemos experiencias, todos tenemos algo, un propósito que cumplir aquí en el mundo y la idea es esto, es siempre mantenernos unidos, siempre hacer como esta unidad con las personas porque al final necesitamos de unos y de otros, porque si solo una persona estuviera existiendo en este mundo y no tuviera con quién hablar, pues sería como algo muy triste porque no habría con quién conversar, no habría con quién transmitir alguna idea, con quién dialogar, debatir acerca de algo. Siento que esto se da mucho pues en las amistades porque existe esta confianza. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, el de cultivar hoy la amistad, una amistad verdadera con las personas que queremos, con las personas que apreciamos y no dejar que se rompa ese lazo y les digo que irlo fortaleciendo día con día, con muestras de atención, con muestras de mensajes, o sea, siento que todo esto importa e influye. Al final no hay que dejarlo, no hay que pasarlo por alto, porque al final pues yo siento que la amistad también es un proceso por el que pasamos al principio y entonces pues llega un punto en el que si la amistad sigue es porque fue algo bueno, pero si la amistad se termina o por el tiempo, por las prisas, pues se empieza a romper.
se empieza a quebrar ese vínculo, porque al final eso es lo que pasa, también las amistades se pueden romper, pero no, hay que comprender que es algo importante, es algo que se valora mucho entre nosotros las personas, y por eso es que hay que tomarlo en cuenta. Y les digo que cada día forjarlo, empezar a observar, a notar ese tipo de cosas, el de cuando creemos un vínculo con otra persona y llevarlo a cabo y nutrirlo, porque al final siento que la amistad es como una plantita en donde nosotros pues le ponemos agüita, le damos sol, eh, la nutrimos adecuadamente, y esto es lo que hace que la relación crezca y que lleve a otras cosas, ¿no? Porque en este caso, pues entre un hombre y una mujer, pues podría existir el comienzo como una amistad y ya después como una pareja, y ya se casan, y entonces ya es algo mucho más profundo porque es la unión entre dos personas y ya crean su propia familia. Entonces es importante que día con día, eh, pues no lo dejemos así, solo, o sea, el que nosotros tomemos como la idea de nosotros solos vamos a salir adelante, nosotros no necesitamos de nadie. Al final siento que eso es muy arrogante si nosotros empezamos a hacer equipo con otras personas, con amigos, con familiares. Entonces ya aquí hay algo más distinto, es algo mucho más profundo, es un amor que pues solo existe entre las amistades. Y esto, pues les digo que al final también es hasta con un animal, porque los animales pues son seres que siempre están ahí, que aunque a pesar de que no hablan, nos brindan de su compañía. Entonces siento que es algo muy importante también la compañía de las otras personas, la compañía de los seres vivos, la compañía tanto de los árboles, o sea, todo como que hace que se conecten las cosas, hace que todo fluya de una mejor manera y nadie falta ni nadie sobra. Todos estamos aquí por algo, todo es necesario, no existe ni lo poco ni lo mucho, está exactamente en su lugar, está exactamente equilibrado. Y claro que también está esta parte en donde nosotros escogemos o nosotros tomamos la decisión hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos, qué decisión vamos a tomar, y siempre tomar la mejor opción, siempre el ser personas respetuosas, el ser personas amables, el siempre dar lo mejor de nosotros, porque si nos empezamos a desviar y empezamos a comportarnos de una manera equivocada, de una manera arrogante, de una manera llena de odio, esto es lo que empieza a desbaratarnos a nosotros mismos, nos empieza a consumir. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, es encontrar este punto medio, este equilibrio en donde nosotros estemos bien con lo que estamos haciendo, en donde estemos bien con las otras personas y siempre decir la verdad, porque al final la honestidad también se trata de crear esta amistad honesta con las demás personas, siempre decir al 100% la verdad, siempre desarrollar esta confianza al máximo y llevarla al nivel de que sabemos que las otras personas no nos van a fallar, de que sabemos que la lealtad siempre va a seguir ahí. Esto es sumamente importante y es algo que no tenemos que tomarlo como un juego. Esto es algo muy serio. Estamos hablando de conexión con otras personas y sinceramente les digo que es algo pues muy profundo. O sea, nosotros mismos podemos ser amigos de nosotros mismos, y claro está también en que tenemos que aprender a llevarnos bien con nosotros mismos, porque van a llegar momentos en los que tenemos que estar solos, tenemos que estar con nosotros mismos y tenemos que llevarnos bien, tenemos que hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros amamos, y esto nos va a ayudar a desenvolvernos, a descubrir quiénes somos en verdad. Y les digo que es cuestión de simplemente darnos, de prestarnos, de darnos la oportunidad, de simplemente sentir
y pensar, o sea, objetivamente también. Esto es totalmente fundamental, el de pensar antes de actuar, porque pues muchas veces puede ser que actuemos por impulso, que actuemos por mera presión, y la idea está en saber dirigir como todos estos pensamientos, todas estas emociones, y siento que todo debe de existir en una coherencia, en una congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y esto es lo que nos va a llevar pues al de sentirnos bien, al de platicar con las demás personas y platicar de metas, de objetivos, de negocios, y esto es lo que va a crear que esta amistad se haga más fuerte, porque les digo que todo se basa también pues en las conversaciones, y les digo que de la boca habla lo que en el corazón abunda. Entonces si en nuestro corazón abundan cosas buenas, pues es lo que vamos a hablar. Entonces les digo que nuestras conversaciones tienen que ser positivas, tenemos que hablar en positivo, en si se puede, vamos a buscar una solución, vamos a empezar de nuevo, vamos a dar lo máximo, esforzarnos, dar nuestro máximo esfuerzo. Todo esto influye y todo esto tiene un propósito. Al final, tener siempre clara una meta, un objetivo y luchar a él con todas nuestras fuerzas, nunca rendirnos, siempre dar todo, darlo, darlo y darlo. Y cuando llegue el punto de la dificultad en donde probablemente pidamos ayuda a otras personas, entonces ahí es en donde nos damos cuenta del poder que tiene la amistad, cuando nos apoyamos, cuando nos brindamos, cuando alguien más te echa una mano. Siento que eso es sumamente importante, y es cuestión de tomarlo en cuenta y de enfocarnos y de darnos la oportunidad de que todo esto se puede lograr, de que si una persona avanza sola, está bien, va a poder lograr algo, pero ¿qué pasa cuando dos personas se unen, cuando tres? Entonces siento que esto estamos hablando de lazos, de fuerza, de empujes, por ejemplo, como empujar un carro. Una persona, cuando se descompone un carro, pues una persona puede empujarlo y un poco lento y puede moverlo, pero ¿qué pasa cuando más personas le brindan su apoyo? Entonces ya lo empujan y entonces llega un punto en el que el carro arranca. Esto es solo como una metáfora, pero siento que así es en todo. Entonces tenemos que aprender a hacer equipo, a trabajar con las demás personas, y siento que pues es algo sumamente importante. Lo tenemos que llevar a cabo día tras día, un día, 2 días. La cuestión está en no dejarlo, no desistir, siempre estar ahí dejando esa semillita, cultivarlo y cultivar esa amistad con nosotros mismos. Les digo que es cuestión también de aceptar nuestras habilidades, nuestras debilidades, y les digo también en mostrarnos humildes ante las demás personas, ante las opiniones de las demás personas, porque les digo que cada persona es un mundo. Entonces tenemos que saber llegar a ese punto de conexión con las otras personas. La cuestión está en darnos, en prestarnos, y también hay más felicidad en el dar que en el recibir. Entonces hay que esforzarnos por dar ese aprecio, por dar esas palabras de aliento, porque al final pues muchas veces puede ser que no nos las digamos nosotros mismos y nadie más nos las haya dicho, pero cuando llega esa persona especial y te las dice, entonces la cosa cambia, la perspectiva se torna totalmente distinta. Entonces la cuestión está en cultivar la amistad, en cultivar amistades positivas con otras personas, en eliminar o empezar a cortar esos lazos con personas que probablemente nos estén llevando por un camino por el que no queremos ir, por un camino, pues no sé, de deshonestidad, de robo, de cosas negativas que nos autodestruyan. Eso es lo que tenemos que empezar a detener, empezar a detenernos a nosotros mismos y empezar a tomar esa dirección correcta, esa dirección hacia donde realmente queremos ir. Y siempre mantener ese enfoque, siempre mantener como ese punto en donde vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando, porque de esto se trata. O sea, todo está en constante movimiento y cualquier cosa puede pasar y distraernos,
y ahí es en donde todo se puede ir a la quiebra, todo se puede derrumbar. La cuestión está en no permitir que eso nos lleve, no permitir que eso nos derrumbe, porque al final les digo que todo es un proceso, todo es un aprendizaje. Entonces es igual con la amistad, va a haber amistades que vayan bien, va a haber amistades que probablemente se terminen, y la cuestión está en llevarlo esto a la confianza, a la lealtad, y a no dejar que eso nos derrumbe. Y pues como conclusión, seamos amistosos, sepamos escoger nuestras amistades y vivamos y prestémonos a la experiencia de la amistad con otras personas. Una amistad verdadera, sincera, llena de confianza y lealtad. Así es que hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por tu atención. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. En el momento en el que tú me estés viendo, te deseo lo mejor. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas con alguien que creas que le pueda ayudar, y también te invito a que escribas en los comentarios qué tal te pareció el video y también de qué tema te gustaría que hablara o de qué tema te gustaría que diera mi punto de vista. Así es que muchas gracias, te deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Chao.